A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Saludamos a todos los que tienen problemas por el ruido, a los activistas y a quienes defienden este bienestar básico que es el descanso. Hoy tenemos la segunda parte de la entrega, la cuarta parte de la entrega con nuestro invitado que es José Luis, biólogo, y forma parte de la Federación de Asociaciones contra el Ruido. La semana pasada tuvimos una charla con unas conexiones muy importantes, interesantes con respecto al ecosistema, cómo impacta esto, posiblemente las cadenas tróficas y de supervivencia. José Luis, yo en una entrevista pasada con una bióloga de la Universidad de Antioquia, estuvimos observando que en un caso de unas aves, unos pájaros, y a mí también me interesa este tema del ecosistema, que al parecer había un efecto genotóxico. Yo quisiera preguntarle si ha sabido, por ejemplo, si esta exposición al ruido, por ejemplo en las aves, que creo que fue lo que ella comentó, se ha comentado si esta exposición crónica, esos niveles de sonido, pueden causar daño en el genoma, en el material genético de las células y en el tiempo de supervivencia, por decirlo así. Vamos a ver, las aves, igual que los reptiles, igual que los anfibios, tienen una diferencia con la especie humana, con los mamíferos. Y es que tienen la capacidad de regenerar las células ciliadas del órgano auditivo. El de estos otros organismos es mucho más simple que el que tiene el hombre, pero tienen la capacidad de regenerarlo. En experiencias controladas que se han hecho en laboratorio, con gallinas, con canarios, con palomas, con codornices, lo que se ha visto es que, pues sometidas a un ruido prolongado o a un ruido intenso, que da lugar a una destrucción de esas células ciliadas, pues en un plazo de unas 2-4 semanas eran capaces de volver a regenerar esas células. Detrás del proceso de regeneración celular hay una componente genética. Hay concretamente un gen que es el ATO1, ATOH1, el atonal homólogo 1, que es el que se encarga de dar la orden al organismo o a las células que hay en el entorno de donde estaban las células dañadas de regenerarse. Las células ciliadas están rodeadas de células de sostén, de células de soporte, y esas células son las que se van a convertir en células ciliadas, son las que se van a transformar su función y van a empezar a funcionar como una célula ciliada, regenerando la capacidad auditiva. Eso solamente ocurre en esas especies, en aves, en reptiles y en anfibios. En los mamíferos, el gen normalmente cuando termina en el desarrollo embrionario, cuando termina la formación del órgano auditivo, el gen se inactiva de manera definitiva. Hay una serie de mediadores, unos genéticos y otros bioquímicos, que hacen que ese gen no se vuelva a activar. Con lo cual, no tenemos la capacidad que tienen esas especies para regenerar nuestras células ciliadas cuando nos encontramos sometidos a un ruido intenso, a un ruido muy prolongado. Eso es por decirlo de alguna manera, es una especie de precio, un peaje que hemos tenido que pagar a lo largo de la evolución. Nuestro sistema auditivo es mucho más exquisito que el que tienen esas otras especies, es mucho más complejo, tanto funcionalmente como estructuralmente,
y sería muy difícil el que tuviera lugar una regeneración, pues como ocurre en una lagartija o como ocurre en una gallina, con una probabilidad de que se produjeran errores pues bastante grandes. En definitiva, con el paso del tiempo a lo largo de la evolución, la especie humana ha quedado limitada en la capacidad de regeneración a cambio de tener un sistema auditivo pues que permite discriminar frecuencias, que es la que nos va a permitir pues mantener la comunicación con otras personas, y es la que nos va a dar una serie de ventajas también evolutivas con respecto a otras especies. En el caso de las otras especies, bueno, pues el sistema es bastante más sencillo, más simple, no tiene esas capacidades de discriminación y tampoco lo utilizan el sistema auditivo con las mismas funciones que nosotros. Básicamente se limitan a lo que podría ser las señales de alerta o de amenaza, y en algunos casos también pues la emisión de algunos sonidos que intervienen en los procesos reproductores o reproductivos. Yo a nivel genético no tengo constancia de que en especies de aves se haya generado ese daño permanente. Ya te digo que es todo lo contrario. En general, en todas las especies se va a producir también, y ahí va a haber un daño también a las estructuras genómicas, que es el que se denomina estrés oxidativo. El estrés oxidativo se produce también en los seres humanos y, bueno, pues da lugar a es una consecuencia de la exposición a niveles de ruido elevado, a niveles de ruido permanente. Se genera una cantidad de sustancias, de radicales libres, oxidantes, muy grande, que va a dar lugar a la destrucción de toda una serie, de buena parte de las estructuras celulares, mitocondrias, y también afecta incluso al ADN, y termina por dar lugar a una muerte celular. El problema es que nosotros, esas células que perdamos ya no las vamos a recuperar. Sin embargo, las aves sí que van a tener esa posibilidad de regenerar a través o a partir de las células que rodean las células dañadas, pues las que se hayan visto afectadas. Esa es la referencia que yo tengo en relación a los daños a nivel genómico o a nivel de material genético. Bueno, yo voy a hacer un comentario y luego les cedo la palabra a Onofre, si quiere completar con alguna pregunta. Pues efectivamente, como José Luis nos confirma, las especies reactivas de oxígeno son sustancias oxidantes que se producen casi siempre en las mitocondrias, que es la fábrica energética de la célula. Es como, por decirlo así, podríamos llamarlo un producto de desecho, pero tiene una característica, y es que son especies altamente reactivas y muy inestables, y pueden reaccionar con cualquier proteína o con cualquier enzima o con cualquier membrana que tenga lípidos, con cualquier vesícula, con cualquier estructura, y generar cambios. Digamos que este es uno de los mecanismos propuestos de cómo es que el estrés oxidativo puede alterar biológicamente tanto a los seres humanos como a las demás especies. Tengo entendido que hubo un estudio, pero es el único estudio que yo he visto, en aves pero en una especie, no recuerdo muy bien qué tipo de ave, pero un tipo de gorrión, pero es un solo estudio que vi, pero no tengo conocimiento si hay replicación de esos estudios en los que se vio que una especie de gorriones, cuando estaban, sobre todo cuando estaban en las ciudades y había exposición al ruido en las ciudades, se acortaba la longitud de los telómeros, que son las porciones más terminales del ADN, y que eso acortaba la supervivencia. No sé si ha tenido conocimiento de eso y si han habido, digamos, réplicas de esas evaluaciones.
No la conozco, no la conozco. Sí sé lo que son los telómeros y la función que tienen, pero no conozco vamos, ni el mecanismo por el que se puede producir la afección específicamente a esa parte del ADN, ni tampoco en concreto al estudio al que te refieres. Los estudios con aves, pues buena parte de ellas son de los años 80 o de los años 90, a los que yo he tenido acceso. Y bueno, pues como te decía antes, pues son trabajos que se han hecho con gallinas, que se han hecho principalmente con gallina, que es la más fácil de conseguir y de trabajar con ella, con canarios, con paloma, con codorniz, con pinzón, que es relativamente parecido al gorrión, como decías, pero lo de la referencia de la que me hablas de los telómeros, no la conozco, no te puedo decir porque no la conozco. Sí, pero bueno, de todas maneras, fue un solo estudio. Yo estuve tratando de buscar en alguna revista científica o en algún journal a ver si había alguna extensión de esto, pero sí me llamó la atención porque pues, los telómeros son partes del ADN que son importantes para la integridad de cromosomas, para evitar mutaciones. Sí. Y obviamente, pues si se ven acortadas estas estructuras que están en la parte donde terminan las cromosomas, pues la posibilidad digamos, la vida media o la esperanza de vida se reduce y también la posibilidad de una mutación. Seres humanos, por ejemplo, lo más que se ha visto más parecido, cómo podría el ruido ser mutagénico o posiblemente genotóxico, se ha intentado relacionar, aunque sin una correlación definitiva, con respecto a ciertos tipos de cánceres, por ejemplo, cánceres que son dependientes de algunas hormonas como los estrógenos, que se supone que, sobre todo por la exposición al ruido nocturno, cuando no se produce suficiente melatonina, la melatonina tiene funciones antioxidantes, entonces que han visto que posiblemente como la melatonina también es un regulador o un modulador de los receptores de estrógeno en el organismo de mujeres que están expuestas al ruido nocturno o incluso trabajan durante la noche y tienen alterado el ciclo circadiano por cuestiones laborales o por cuestiones de exposición nocturna al ruido, puede haber un posible incremento de riesgo de desarrollar cáncer de seno por estos efectos biológicos. Sin embargo, pues es un estudio preliminar y no hay todavía una correlación definitiva, pero yo creo que ya son indicios, evidencias de que los daños van más allá de lo que habitualmente hemos logrado comprender. Onofre, le cedo la palabra. Nuevamente saludo a Hermana, a José, a toda la audiencia. Me gustaría consultarle respecto a si ha tenido experiencias con productores avícolas o de otra índole, puede ser ganadería, ovinos, respecto a testimonios de daños por el ruido con sus animales. Pues la verdad que no, ellos mismos los ganaderos, de la zona donde yo resido tiene también una importancia económica en el sector de la ganadería pues bastante grande. Las explotaciones ganaderas que hay aquí en la zona de Cartagena, donde yo vivo, las que mejor conozco, pues no están en espacios especialmente afectados por el ruido. Lo que sí que está constatado, y hay referencias en la bibliografía, bueno, pues del efecto que tiene el ruido, pues ya sea en la producción de leche, que disminuye, en la pérdida de peso, en el caso del ganado porcino, o ya sea en la puesta de huevos. Es decir, hay una afección sobre el rendimiento de esas explotaciones, pero el ganadero que yo conozco, el ganadero de la zona de la región de Murcia, pues quizás tiene tantos problemas que abordar que de momento no se han parado a pensar la influencia que pudiera tener el ruido, pues principalmente pues podría ser alguna
alguna infraestructura viaria, porque el resto, por las características propias de esas explotaciones, suelen estar lejos de las ciudades, lejos de los focos de contaminación acústica, pero sí pudiera haber alguna infraestructura viaria con tráfico intenso y demás. Y los efectos sí que están constatados, sí que hay referencias bibliográficas y, bueno, no solamente esos daños que pueden tener una componente económica por las pérdidas que produce la ganadería de la que dispongan, sino que incluso hay referencias también en la bibliografía de daños que se pueden producir por estampidas dentro de los corrales, por al intentar huir, al intentar escapar de esa fuente de emisión de ruidos. Aquí hay solamente de la normativa específica de ganadería. Yo la única referencia al ruido que he encontrado es una en donde se establece un nivel de ruido bastante alto y, si no recuerdo mal, era para el ganado porcino y se cifraba el nivel de ruido que no se debería de superar en esas instalaciones en los 80 decibelios, cosa que, bueno, me parece un poco disparatado. Y en cualquier caso volvemos a lo del primer día. Esos 80 decibelios no tienen por qué afectar de la misma manera dependiendo de cuáles sean sus frecuencias. 80 decibelios con baja frecuencia son totalmente distintos a 80 decibelios con alta frecuencia. En definitiva, la ganadería es también otro de los frentes que abordar. En la normativa española, para que también lo conozcáis, toda la regulación que establece deja fuera a los espacios que no sean urbanos o urbanizables. Es decir, todo el suelo no urbanizable, en donde están tanto explotaciones agrícolas como explotaciones ganaderas, quedan fuera de la regulación. No hay un valor de referencia aplicando la normativa que podamos establecer para limitar la exposición o el impacto de una determinada fuente de ruido. Insisto, lo más normal sería una infraestructura viaria, porque aquí, bueno, pequeñas explotaciones ganaderas ya prácticamente no quedan, son todo explotaciones ganaderas casi industriales que ocupan espacios muy grandes y en algunos casos incluso son ellas las que causan ruido por las propias infraestructuras que tienen. Muchas de ellas han incorporado procesos de fabricación de piensos, que son procesos también, pues, ruidosos y que llevan asociados a su vez emisiones también a la atmósfera. Pero no tenemos una regulación, no tenemos un valor límite, ni siquiera un objetivo de calidad acústica para aplicarle a todo ese territorio, a todo el espacio que quede fuera de lo que sea urbano o urbanizable. Pero de todas maneras, en España no se ve lo que se ve en Colombia. Por ejemplo, yo hago la pregunta, que es que en Colombia, por ejemplo, pues no respetan en ningún lugar, ¿sí? Por ejemplo, en Bogotá, a veces en algunos sectores, pues las autoridades sí hacen cumplir la norma, no en todas. Muchas veces las personas que son ruidosas se van y se desplazan al campo preciso para organizar la fiesta en zona rural. Pregunto si en España también se ve la misma situación, o sea, o si las personas allí en España realmente en las zonas rurales, si por lo menos tienen como más sentido común, no llegar al campo, hacer ruido y armar una fiesta, una zona que pues está habitada por especies de diferentes tipos, con biodiversidad como en Colombia. Vamos a ver, sí, ese proceso se está dando. Los pueblos de la geografía española que han conservado su identidad, que bueno, pues
en condiciones normales durante buena parte del año están habitados ya por gente pues muy mayor, una población muy pequeña, pero han quedado en zonas del territorio idílicas, en espacios ya sea por la actividad agrícola que reúnen o por los valores naturales que puede haber muy cerca, se han convertido en ciudades, en emplazamientos muy deseados. Y aquí se ha observado ya en los periodos estivales un creciente interés de la población, del habitante de la ciudad, del urbanita, para pasar su periodo vacacional en ese otro tipo de establecimientos, en ese otro tipo de emplazamientos. Lo que empezó siendo un desplazamiento ocasional, ocupando viviendas que habían sido restauradas por sus propietarios como alojamientos rurales, pues poco a poco se ha ido convirtiendo en algo más. Entonces se han empezado a hacer algunas urbanizaciones de viviendas unifamiliares en el entorno y ya los periodos se alargan y en algunos casos ya también se está empezando a ver que en ese tipo de emplazamientos pues también empiezan a aterrizar algunos eventos, algunos conciertos, algunas fiestas tradicionales o populares totalmente transformadas y ahora convertidas en eventos multitudinarios pues bastante ruidosos y molestos. Eso sí que se está dando, no es algo que desde luego sea el principal frente que hay que abordar, pero sí que está también encima de la mesa. Hay algunas asociaciones que han formado ya los vecinos de esas poblaciones y han empezado ya también a intentar preservar la identidad, las tradiciones y esos emplazamientos rurales pues tal y como eran. Pero eso está ocurriendo en los pueblos, está ocurriendo en las zonas rurales, pero está ocurriendo también en la ciudad. En la ciudad, sobre todo el turismo intensivo que se genera en algunas poblaciones de la costa mediterránea, pues se ha convertido en un turismo de muy baja calidad, turismo de borrachera. Viene mucha gente muy joven de otros países a pasar un fin de semana, a pasar una corta estancia y los días que pasan en España pues los viven demasiado intensamente en todos los sentidos. Entonces, Luis, de todas maneras, mencionó que en España, de todas maneras, como usted dijo, los sectores rurales se han convertido en sectores como idílicos, de zonas preferenciales para que la gente vaya a descansar, pero y que si se ha visto alguna que otra violación en esas zonas, como dicen, no es el principal frente de batalla, o sea, más o menos es controlable. Lo digo porque es que en Colombia mucha gente quiere pasar el fin de semana en el campo y literalmente tampoco puede descansar ni siquiera en el campo, porque le arman la bulla el fin de semana. Aquí en España, yo creo que es general, no sé si a vuestros países ha llegado. En Europa se ha puesto de moda un tipo de eventos que se denominan rave, y que pues consiste básicamente en una quedada masiva que se realiza a través de las redes sociales y que pues sin autorización, sin previo aviso de nadie, se desplazan a un determinado lugar. Puede ser aquí el último que ha habido tuvo lugar en un pantano, en un embalse
natural, pero que se utiliza para almacenamiento de agua potable en una cabecera de uno de los ríos. Bueno, pues se concentran allí durante una semana, 2 semanas, 15 días, y durante las 24 horas del día están de fiestas. Esos grupos que se desplazan llevan equipos de música en sus vehículos, que son vehículos tipo camiones, tipo tráiler, con pero todo... penalizados. Sí, ¿Les han impuesto claro alguna multa? Sí, claro que lo son. El problema es la cantidad de gente que atraen y cómo se interviene. Normalmente cuando ha ocurrido eso, pues han tenido que desplazar todas las fuerzas de seguridad del Estado, han tenido que, pues bueno, usando diferentes estrategias, intentar ir desalojando la zona, cosa que normalmente se lleva días, porque os digo que normalmente en un evento de esta naturaleza, pues a lo mejor se concentran 10, 15.000 o 20.000 personas. Y bueno, te toman un territorio y bueno, pues los policías de un pueblo, los policías de una ciudad, tocan a 100 o 200 personas por cabeza para intentar detenerlo. Normalmente se ha detenido, han habido se convierte en un problema de orden público prácticamente, sí, pero claro, hay el deber de controlarlo. Sí, Tampoco sí, es que las autoridades ante esta situación se queden, digamos, paralizadas. Hacen algo, pero les toca simplemente mover más pie de fuerza para controlar ese tipo de fenómenos. Sí, aquí ahora lo que hay es una vigilancia muy extrema. También yo creo que esto ya no por este tipo de eventos, sino por los tiempos que estamos viviendo, de todo lo que circula por las redes sociales. Las policías de aquí en España están muy pendientes de los mensajes que corren por las redes sociales porque son la primera voz de alerta y ya han conseguido, en algunos casos, bueno, adelantarse a eso y evitar que se produjera el asentamiento, porque realmente es un asentamiento. Esa gente vive ahí durante 15 días, llevan sus propios negocios que venden las bebidas, los que emiten música, venden camisetas, hacen tatuajes, colocan piercing, hacen de todo. Es como una ciudad que sale como una seta en menos de un día y que una vez que están asentados, una vez que han ocupado el territorio, pues por seguridad, por orden público, hay que hacerlo pues con cierto tacto, porque se podría convertir en una batalla campal entre la policía y todos ellos, que ya os digo que son muchos. También os digo que los sitios por donde pasan los arrasan, quedan completamente destrozados. Y los niveles de sonido que generan los equipos que tienen son unos sonidos muy desordenados. No es lo mismo que un concierto. Cuando vas a un concierto estás oyendo al artista y estás oyendo esa producción musical. Sin embargo, en este tipo de sitios estamos hablando de una multiplicidad de puntos en donde hay un equipo de sonido de estos gigantescos con miles de vatios de potencia emitiendo música, bueno, pues que tiene unas componentes muy particulares. El baile que practica esta gente son unos bailes muy extraños, dándose patadas entre ellos, agrediéndose entre ellos y bueno, pues todo muy desordenado. Todo eso, bueno, genera que todo el entorno de esos espacios ocupados pues se vean afectados también, acústicamente, por supuesto. Y ese tipo de eventos en España han llegado hace un par de años, tengo yo conocimiento de los primeros, pero en otras zonas de Europa sí que bueno, pues tienen ya más tradición. Ya hace ya más tiempo que se empezaron a producir. Y me temo, José Luis, que debe ser lamentablemente por la inmigración, porque pues esa no era una conducta habitual dentro de la Comunidad Europea. Bueno, José Luis, ya
Nos ha llegado al final de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya definitivamente nos queda claro que el ruido no se esfuma cuando se apaga la fuente, deja una huella muy profunda en las células, ciliadas en todo el organismo, altera el equilibrio de muchas especies que dependen del sonido para sobrevivir y que el silencio no es un lujo, sino que es el soporte vital no solamente de nuestra vida, sino también de la biodiversidad. Y pues gracias por darnos luz sobre este invasor que es invisible, por su incansable labor en la Federación de Asociaciones contra el Ruido. Y gracias por abrirnos los micrófonos a nuestra causa y a nuestra audiencia. Recordemos que el derecho es un descanso de todos, los seres vivos, no es una concesión. Nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias por la invitación. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.